Mi nombre es David Rangel, mi expediente es IS 193-00090 y en esta oportunidad estaré explicando y desarrollando la solución de un ejercicio para la asignatura de circuitos eléctricos. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente: halle la tensión del capacitor para T menor que 0 y para T mayor que 0 del siguiente circuito. Tenemos una fuente de corriente de 6 amperios, la cual suministra corriente en CD, corriente continua, a todo el circuito. Esta fuente de corriente está en paralelo con una resistencia de 2 ohmios. Esta resistencia está en paralelo con otra resistencia de 4 ohmios y un capacitor de 5 faradios. Recordemos que la resistencia vendrá siendo la posición al flujo de corriente y un capacitor se encarga de almacenar energía en su campo eléctrico. Asimismo, esta resistencia de 4 ohmios está en paralelo con el interruptor, que se cierra cuando T es igual a 0. Por lo tanto, estamos en presencia de una respuesta en escalón, la cual es la respuesta de un circuito ante la presencia de una súbita aplicación de fuente de tensión o de fuente de corriente en CD, es decir, en corriente continua. Por lo tanto, ante un circuito que tiene una respuesta en escalón y nos piden la tensión del capacitor, nos conviene tener esta fuente de corriente como una fuente de tensión. Por lo tanto, vamos a aplicar una transformación de fuente, el cual es el proceso de reemplazar una fuente de corriente en paralelo con una resistencia a una fuente de tensión en serie con esa misma resistencia. Entonces podemos ver la equivalencia. Tenemos que IS vendría siendo nuestra fuente de corriente 6 amperios, R vendría siendo nuestros 2 ohmios, la resistencia que está en paralelo, y para ya hallar el valor de BS simplemente se aplicaría la ley de Ohm. Multiplicamos la corriente por la resistencia, lo que sería 6 amperios por 2 ohmios, lo que daría 12 voltios. Entonces el circuito quedaría de la siguiente manera: 12 voltios en paralelo, 12 voltios en serie con una resistencia de 2 ohmios en serie con la resistencia de 4 ohmios, la cual está en paralelo con el interruptor. Y esto en serie con el capacitor de 5 faradios. Entonces, como es una respuesta en escalón, tenemos que buscar la respuesta completa del circuito, teniendo en cuenta que la respuesta completa sería la suma de la respuesta transitoria con la respuesta en estado estable. Recordemos que la respuesta transitoria vendría siendo la respuesta temporal del circuito, la cual se extinguirá con el tiempo. Y la respuesta en estado estable vendría siendo el comportamiento del circuito mucho tiempo después de haber aplicado una fuente de excitación externa. Entonces, para encontrar la respuesta completa, primero tenemos que buscar lo siguiente: la tensión inicial del capacitor, la cual la encontraremos cuando T es menor que 0. Y encontraremos la tensión final del capacitor y también encontraremos la constante del tiempo tau cuando T es mayor que 0. Buscaremos estos datos con el fin de conseguir lo que vendría siendo la respuesta completa, lo que sería B en función del tiempo, que es igual a B cuando el tiempo tiende a infinito, más la multiplicación de B cuando el tiempo tiende a 0 menos B cuando el tiempo tiende a infinito, multiplicado con E elevado a la menos T sobre tau. Entonces, para la tensión inicial tenemos que T es menor que 0. Por lo tanto, el interruptor está abierto. Es decir, por aquí, por esta parte del circuito, no va a pasar corriente.
Por lo tanto, lo podemos simplificar de la siguiente manera. Se puede simplificar. De igual manera, para t menor que 0, el capacitor actúa como un circuito abierto en CD. Por lo tanto, para t menor que 0 vamos a encontrar la tensión del capacitor justo antes de que t sea igual a 0. Esto lo vamos a obtener aplicando la ley de Kirchhoff de tensión. Entonces, buscamos B cuando t tiende a 0 por la izquierda. Es decir, un momento antes de que t sea igual a 0. Aplicando la ley de Kirchhoff tenemos lo siguiente. Y bueno, también teniendo en cuenta la dirección de la corriente, tenemos que menos 12 voltios más 2 ohmios por I más 4 ohmios por I más B cuando el tiempo tiende a 0 por la izquierda. Esto igual a 0. Como el capacitor actúa como un circuito abierto, entonces la corriente va a ser igual a 0. Por lo tanto, I igual a 0. Estos dos valores dan 0. Por lo tanto, queda menos 12 voltios más B cuando el tiempo tiende a 0 por la izquierda es igual a 0. Aquí simplemente se hace un simple despeje y queda que B cuando el tiempo tiende a 0 por la izquierda es igual a 12 voltios. O también se puede leer de la siguiente manera. El voltaje justo antes de la conmutación es igual a 12 voltios. Y ya que se trata de un capacitor, sabemos que la tensión no puede cambiar drásticamente, no puede tener un cambio abrupto, no puede cambiar instantáneamente. Por lo tanto, eh, el voltaje en ese instante, antes de la conmutación, va a ser igual después al mismo voltaje después de la conmutación. Por lo tanto, el voltaje cuando eh, B el tiempo tiende a 0, va a ser igual a B cuando el tiempo tiende a 0 por la izquierda, que va a ser igual a B cuando el tiempo tiende a 0 por la derecha. Entonces sabemos que este valor es igual a 12 voltios. Por lo tanto, B cuando el tiempo tiende a 0 va a ser igual a 12 voltios. Ya tenemos nuestra tensión inicial del capacitor. Ahora, para B y C, habíamos aclarado que para B y C tenemos que T es mayor que 0. Entonces, para T mayor que 0, el interruptor está conectado al circuito. Entonces tenemos el siguiente circuito. Observamos que la resistencia de 4 ohmios está en un cortocircuito, ya que si tomamos en cuenta la dirección de la corriente se irá por, por la parte del circuito que no tenga resistencia. Por lo tanto, como aquí se cerró el interruptor, aquí la corriente tiene, digamos, paso libre, debido a que aquí la resistencia es igual a 0. Por lo tanto, esta resistencia estaría en cortocircuito. Por lo tanto, podríamos simplificarla y quedaría de la siguiente manera. Quedaría el circuito con 12 voltios en serie con 2 ohmios en serie con 5 faradios, un capacitor, el mismo capacitor de 5 faradios. Entonces aquí generalmente cuando se busca la constante del tiempo tau, se busca con un circuito simplificado que sería un circuito equivalente al circuito de Thevenin. Aquí ya tenemos nuestro circuito simplificado, ya que nada más tenemos nuestra resistencia y tenemos nuestra fuente de tensión. Por lo tanto, nuestra resistencia de Thevenin vendría siendo 2 ohmios. Entonces, nuestra constante de tiempo
vendría siendo igual a la resistencia de Thevenin multiplicada por la capacitancia del capacitor, que vendría siendo 5 faradios. Entonces aquí tau igual resistencia de Thevenin por C sería 2 por 5, sería la constante de tiempo igual a 10 segundos. ¿Ok? Ya tenemos el valor de nuestra constante de tiempo. Ahora simplemente nos falta calcular el valor cuando v, cuando el tiempo tiende a infinito. Sería para este circuito, ya que v cuando el tiempo tiende a infinito sería ya el circuito en estado estable. Y como es en estado estable, quiere decir que ya ha pasado mucho tiempo de que se le haya aplicado la fuente de tensión. Y como ha pasado mucho tiempo, y como es un circuito en estado estable, el capacitor se toma en cuenta como un circuito abierto. Por lo tanto, si tiene lo siguiente. Si tiene el capacitor actuando como un circuito abierto, la resistencia de 2 ohmios y la fuente de tensión de 12 voltios. Para encontrar el valor de V cuando el tiempo tiende a infinito, simplemente aplicamos otra vez la ley de Kirchhoff de tensión. Como se trata de un circuito abierto, pues la corriente es igual a 0. Entonces queda lo siguiente: menos 12 voltios más 2 ohmios por I más V cuando el tiempo tiende a infinito es igual a 0. Y es igual a 0, por lo tanto esta multiplicación da igual a 0 y queda que menos 12 voltios más V cuando el tiempo tiende a infinito es igual a 0. Por lo tanto sería que aplicando un simple despeje quedaría que V cuando el tiempo tiende a infinito es igual a 12 voltios. Aquí simplemente reemplazamos los valores de la respuesta completa del circuito, que sería V en función del tiempo es igual a V cuando el tiempo tiende a infinito más V cuando V tiende a 0 menos V cuando el tiempo tiende a infinito multiplicado por E elevado a la menos T sobre tau. Reemplazamos los valores que hemos obtenido. Tenemos que tau es igual a 10, que V cuando el tiempo tiende a infinito es igual a 12 voltios y V cuando el tiempo tiende a 0 es igual a 12 voltios. 12 voltios menos 12 voltios da 0. 0 multiplicado por E elevado a la menos T sobre 10 da 0. Por lo tanto queda que la respuesta completa del circuito es V en función del tiempo igual a 12 voltios.